Hola, Summer Show, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y por primera vez tenemos el segundo episodio con un invitado, el coach Carlos Salas. Gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente para estar con ustedes y para platicar de fútbol y todo lo que se vaya apareciendo ahí en el camino de la plática. Muchas gracias, coach, muchas gracias por venir. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal todo después de la última vez que nos vimos? Ya hace que unos quizás 5 meses, ¿no? Sí, y sí, 5 o 6 meses yo creo, fue antes de iniciar la temporada intermedia Estaba de a este punto año. de empezar, Sí, creo. justo estamos como a 2 semanas de empezar. Pues ahora sí que turbulentos estos meses, ¿no? Con mi salida de la Universidad de Anáhuac y ahora que estoy con Gamos y con algunas otras cosas en el camino que hemos estado haciendo, pero muy contento. Sí. Oye, coach, antes de empezar a hablar de todo lo que pues estábamos hablando hace unos momentos, ¿qué tal estuvo esa temporada que pues tocamos al final de ese episodio que pues si no lo han visto, váyanlo a ver? ¿Qué tal estuvo esa temporada? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al juego contra Pumas Zacatlán, Ujú. en el cual salieron con la victoria, ¿no? Y los estuvimos siguiendo toda la temporada. Y estuvieron a nada de clasificar, ¿no? Creo que todavía en el último partido estuvieron a nada de clasificar a los playoffs. Creo que fue una intermedia muy peleada, ¿no? Del segundo para abajo, ¿no? Sí, fíjate que es una categoría de mucho nivel, ¿no? Donde los jugadores vienen en ese proceso, algunos de salir de juvenil y algunos repitiendo intermedia, pero de muy alto nivel, y donde hay algunos jugadores que ya destacan por el tema físico-atlético. Fue una temporada interesante en el aspecto de lo que logramos hacer con el reclutamiento, con el aspecto de poder generar esa parte de identidad y de sentido de pertenencia con los jugadores, que la mayoría pues vienen de fuera, ¿no? Que venían de otros clubes, y que ya formaron parte de ese equipo que tuvimos en ese momento, y que pues están algunos ya muy comprometidos con ese programa actualmente. Creo que eso en la parte medular de lo que buscábamos como un programa integral, Sí. ¿no? Alumnos aceptados en la universidad, ya ahorita pues dan de estar por iniciar su carrera, algunos, ¿no? Que estaban en ese proceso, en ese momento. Contento porque gracias a ese reclutamiento también, que no solamente fue mío, sino que hubo coaches que estuvieron muy metidos en ese aspecto. Ahora que vino una selección U20, Ujú. ¿no? Hubo varios jugadores de ese equipo que estuvieron seleccionados, que eso también es algo que en intermedia en ese programa no se había logrado. Entonces creo que eso es algo importante también y que me gusta, ahora que lo veo de fuera, ¿no? Me siento contento y orgulloso, primero por el trabajo que hizo el staff de la intermedia, ¿no? Que desde que antes que se puso a reclutar, y que ahora, pues bueno, se ve una cierta cosecha, ¿no? De ese trabajo, teniendo jugadores seleccionados nacionales que nunca había pasado a ese nivel, Ok. ¿no? Que antes era U19, U20, ¿no? Ujú. Ahora, y que pues creo que sería como una punta de lanza para el equipo. Digo, ahora no sé cómo lo están manejando, ¿no? Como decías, nos quedamos sí a un paso de calificar ahí al final con Águilas Blancas. Que Eh, también recuerdo que el partido fue súper cerrado, ¿no? O sea, sí, fue. se decidió en la última serie, ahí tuvimos errores, ¿no? Errores obviamente. Le regalamos un castigo a Águilas Blancas en un despeje, Ujú. pero pegamos el pateador. O bueno, eso fue lo que el árbitro determinó en ese momento. Le regalamos un primero y 10, nos terminaron anotando en esa serie y ya entró la ofensiva pues muy quemada en tiempo y ya no logramos sacar el juego en esa situación. Pero en ese momento, como se lo dije a los jugadores, veníamos de menos a más. Nos rompió mucho el no poder tener juegos de pretemporada. Hasta que tuvimos el primer juego de temporada realmente pudimos ver a los jugadores enfrentando a alguien diferente, Sí. ¿no? Y el juego, pues el de inicio fue Cheyennes, ¿no? Fue Sí. Cheyennes, y la verdad es que pues Cheyennes era el que llegó a la final, un equipo muy sólido, con
una gran base de jugadores que traen desde su juvenil, Vienen ¿no? haciendo bien las cosas chillenas Correcto. desde, inclusive en mayor, o sea, como que poco a poco siento que van haciendo un mejor desempeño en la siguiente temporada, ¿no? Sí, fíjate, bueno, ellos tienen el vínculo, hasta donde yo sé, con Burros Blancos, Ok. ¿no? Que es el equipo de Liga Mayor, intermedio y juvenil son chillenes, Ujú. pero, por ejemplo, la juvenil ha sido eh, tricampeona, creo, Sí. en primavera con la UNEFA. Eh, la intermedia, pues bueno, ha sido finalista, ¿no? No han dado el paso Dos de ser veces, ¿no? campeones, han sido Según yo. finalistas. También la pasada. Hace dos creo que fueron finalistas, Sí, no, porque, no recuerdo. En 2 años, sí, en sí, 3 años sí. han sido dos veces Dos finales. finalistas, ¿no? Y equipos muy bien coachados. La verdad es que el coach Perafán y el coach Ríos, que son a los que ahí identifico ahorita en este momento de su staff, Ujú. han hecho muy bien las cosas con los Cheyennes y aparte reclutan, ¿no? O sea, Ok. los ves en las juveniles, reclutando en los clubs y todo esto. Y pues bueno, hay gente a la que le sigue llamando mucho la atención ese tema de pues la tradición, de que es un equipo siempre de mucho respeto y de mucha historia en el Politécnico y en el fútbol nacional. Sí. Y pues los jugadores van, ¿no? Y están ahí con ellos. Y ya después, bueno, pues hubo algunos altibajos en la temporada. Y te digo, pues al final con Águilas Blancas, que nos quedamos ahí prácticamente a medio campo de poder Sí. cambiar el juego, pero contento, muy contento con el proceso que logramos tener staff, jugadores y en conjunto con todo lo que rodeaba, con padres de familia, con todo el staff operativo que teníamos ahí dentro de la universidad, las managers, mi head coach, mi assistant head coach, que era el coach Gustavo, que la verdad es que en toda esa parte administrativa y operativa Ujú. nos liberó de todo, ¿no? O sea, el gran trabajo que él hizo de poder liberarnos de esa carga, ¿no? El registro, los viajes, porque tuvimos que viajar a Nuevo León. O sea, todo eso él nos liberó y nos alivianó muchas cosas que a veces como head coach uno las tiene que hacer, ¿no? Yo estaba enterado, daba mi punto de vista y él me ayudaba a llevar a cabo todas esas cosas que necesitábamos con el equipo. Entonces, se formó un muy buen grupo, ¿no? Y pues contento de lo que se pudo hacer. Obviamente el resultado deportivo no era lo que estábamos buscando, pero pues creo que hay otras cosas que también te llenan como coach, como esta parte de la academia, como esta parte de que los jugadores empiecen a verse o a darse a notar más, Sí. ¿no? Que ellos pues son la estrella de esto, ¿no? Justo. Ellos son la estrella de esto. Y justamente en la entrevista pasada recuerdo que nos decías mucho que el semillero o más bien para el futuro de la Anáhuac, esta línea ofensiva o esta camada de linieros ofensivos que fueron reclutados para esa intermedia, decías que iba a ser el semillero para el futuro, ¿no? Y hoy vemos, como tú lo dijiste, que no solo los linieros ofensivos, pero que muchos fueron seleccionados a la U20, creo que Ujú. fue, ¿no? Que recuerdo que la subiste al Insta Sí. y creo que sí eran como 10 chavos, ¿no? Fíjate que estuvieron en el tryout en Chihuahua, si no mal recuerdo, fueron 10 11 jugadores. Ujú. Y creo que al final terminaron seleccionando 5 o 6, Sí. ¿no? Dentro de ellos, dos D-lines, Ujú. un running back, un receptor y un O-line, Ok. ¿no? Y en el proceso también estuvo otro O-line, eh, otro D-line, hubo dos linebackers, si no me equivoco, y otro receptor. Eh, pero la verdad es que, pues bueno, esa línea ofensiva te tocó verla, ¿no? Sí, muy Dentro del grandes. juego y todos chicos de edad, ¿no? O sea, realmente de esa línea ofensiva que tuvimos en la intermedia, por edad solamente subía uno, Ujú. ¿no? Un tackle ofensivo que llegó de León. Y todos los demás, 2005, 2006, Ujú. que todavía tienen oportunidad de repetir intermedia, bueno, de subir, ¿no? Dependiendo de ya lo que decidan actualmente en el programa, pero es una línea muy chica de edad, con muy buena perspectiva hacia futuro, Ujú. ¿no? Y de muy buen tamaño. ¿Qué,
tocando ese tema de que justamente, o sea, hay veces que el jugador tiene la oportunidad por nivel de subir a mayor o todavía agarrar un poco más de experiencia quedándose en intermedia o todavía más cañón de juvenil a mayor, ¿no? Ujú. ¿Qué tan recomendable es? Entiendo que puede haber diferentes casos, pero ¿qué tan recomendable es que saltar esos años, ¿no? Y que el jugador pueda agarrar más experiencia y que, por ejemplo, dé el salto de juvenil a mayor o de intermedia que se salte un año. Mira, yo creo que si lo vemos desde un punto de vista de perfiles, ¿no? Cada equipo de Liga Mayor ya eh, busca ciertos perfiles de jugadores. El tema físico-atlético me refiero al trabajo de gimnasio, al trabajo de fuerza, al trabajo de campo. eh, pues depende mucho de cómo lo desarrollan los jugadores. Hay jugadores que les cuesta más trabajo desarrollar esa cultura Ujú. de trabajo físico-atlético. Hay otros que la traen ya, así que de natura, ¿no? Sí. De nacimiento y les gusta mucho y por eso pueden dar ese brinco de ir de juvenil a Liga Mayor. Actualmente las juveniles, muchas tienen un gran tamaño ya físico-atlético. A lo mejor el IQ de fútbol o el fútbol de los jugadores todavía no es tan alto, Ujú. el nivel no es tan alto de algunos jugadores, pero ya tienen ese perfil que buscan los equipos de Liga Mayor. Entonces, parte de lo que yo veía con mis coaches, decía, bueno, ya tenemos la materia prima, ¿no? O sea, ya tenemos el liniero de 1.90, ya tenemos el corredor de velocidad, ya tenemos el receptor de estas características. Ahora nuestro trabajo es seguirlo manteniendo y mejorarlo en la parte físico-atlética y enseñarles esa parte técnica y táctica de lo que nosotros necesitamos, Sí. ¿no? Entonces, esa también era nuestra responsabilidad como coaches. Entonces, creo que, mira, eh, depende mucho la visión del programa. Ujú. La categoría intermedia creo que a muchos les sirve como para entender lo que necesitan para competir a Liga Mayor y llegar a Liga Mayor. Hay algunos que no lo necesitan y destacan muchísimo, eh, y no nada más en cuanto a talento, Ujú. ¿no? O sea, es toda la parte integral del jugador. Claro. La parte emocional, la parte físico-atlética, la parte de talento, de la parte técnica, el IQ de fútbol, la parte académica también, porque pues cuando volteas a ver, pues muchos de esos muchachos están terminando la preparatoria o ya la terminaron y están por ingresar a la universidad, Ujú. ¿no? Entonces, lo que se busca es que también tengan un proceso académico hacia la universidad de manera adecuada, ¿no? Que Ujú. no se vayan relegando, que vayan teniendo esa experiencia universitaria que también es importante que la vivan de una manera sana, pero en combinación con el fútbol. Claro. Entonces, es parte también de lo que hacíamos ahí en el programa de reclutamiento. O sea, buscábamos ya perfiles de jugadores físico-atléticos, pero también con la parte académica, porque sabíamos que el nivel académico de la universidad era tan alto que si no llegaban con cierto promedio de preparatoria, Ujú. en el análisis que hacíamos era muy difícil que a lo mejor ese jugador pudiera, no sé, estar toda la carrera o hacer su carrera en el tiempo adecuado, ¿no? 4 o 5 años. Ok, o sea, a lo que te refieres es que cuando tú reclutas a un jugador, checas su promedio y su vida escolar en general para ver si es factible a ti como equipo, si se va a quedar ahí o solo digamos, se va a ir al año o a los 2 años. Correcto, Ok. lo veíamos, hacíamos en el análisis de qué escuela provenía, Ujú. tratábamos de investigar un poquito el nivel académico de su escuela, Sí. cuál era su promedio, ¿no? En las juntas que teníamos, pues platicábamos con ellos, oye, a ver, ¿cómo vas en esta materia? ¿Te late, no te late? Esto ya en un esquema, cuando ellos ya nos decían que querían estudiar, Sí. ¿no? Yo quiero estudiar actuaría. Oye, pues eres bueno para los números, no eres bueno para los números, o sea, ¿cómo vas con estas cosas? Y oye, hablando de justamente eso, o sea, si te dicen actuaría, que es una carrera, o ingeniería, o medicina, o Ujú. derecho, que, o sea, no por demeritar otras carreras, Claro. pero creo que hay ciertas carreras que a lo mejor y te demandan más atención que otras. Tú, como justamente tomando eso en cuenta que acabas de decir de si la va a acabar, si va a poder, no la piensas más cuando es una carrera que demanda tanto como
actuaría, ingeniería, medicina, derecho. Mira, yo creo que entra ahí una parte interesante que también manejamos. Creo que a los jugadores no los podemos encasillar solamente a ir sobre carreras que a lo mejor no les exijan, ¿no? Creo que en esa parte a los muchachos no hay que cortarle las alas, sino que hay que ayudarlos a que puedan volar Claro. en algo que es su sueño o es su pasión, Ujú. aparte del fútbol. Lo que sí tratábamos era, por ejemplo, pasaba, ¿no? Con la parte de medicina. Sí, Sabíamos que era un jugador que nos iba a estar 3 o 4 años nada más, porque después que iban a la residencia y a los internados y claro. todo Ok, esto. sí. Entonces, pues eran proyectos más cortos. En Liga Mayor son 6 años de elegibilidad, ¿no? Pues mira, depende mucho a qué edad subas. Ok. La edad es 25 años Ujú. y obviamente tiene que haber avance académico cada año que tú pasas de elegibilidad. Ok. Que eso es algo que se peleaba mucho, ¿no? Porque había, no sé, jugadores de cuarto, quinto año y que estaban en segundo o tercer semestre de la universidad y eso era, pues no te hacía match, ¿no? O sea, es Sí, un muchacho de sí, 23 años y a lo mejor pues va en segundo semestre de la universidad, tendrías que analizar por qué está en segundo semestre, ¿no? sí. O en tercero. Pero sí tiene que haber un match, hasta donde yo lo entendía con la liga, entre lo que era tu año escolar o tu semestre de carrera Sí. y tu año de elegibilidad. Según yo entiendo, o sea, me comentaron que, o sea, no puedes, según yo, si ya llevas 3 años, no puedes, Era, no puedes repetir, es la regla de tercer primer ingreso. Lo que ándale. hacían era que, y llegaba a pasar, ¿no? Había jugadores que el primer año de la escuela no la libraban Ujú. y los cambiaban de carrera. Sí. Entonces eran como nueva inscripción, pero ya habían pasado un año de elegibilidad y así, pum, 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 y así iban año con año. Ujú. Se acordó una regla donde el jugador podía tener 3 nuevos ingresos a carrera nada más, Ujú. ¿no? Pero tenían que ir de acuerdo a la elegibilidad del jugador. Sí. Entonces esa regla lo que hace es que, bueno, que el jugador no vaya saltando, ¿no? De carrera en carrera o de universidad en universidad, porque aparte eso es algo que es complejo. El tema de la revalidación de materias a veces entre universidades es Pero bien ya difícil. cuando se transfieren, Ujú. ok. O sea, antes de eso, por ejemplo, nosotros cuando llegábamos a tener un caso así, pedíamos el Cardex, ¿no? Académico y toda la tira de materias y se hacía una cita con los coordinadores académicos de la carrera y le decíamos, oye, pues este muchacho viene de tantos semestres, tiene tal promedio, pues mira, de esto es lo que coincide, esto lo podemos revalidar por calificación y esto no. Entonces, a lo mejor un muchacho que venía, no sé, en octavo semestre, séptimo semestre, eh, pues era la mitad, ¿no? Revalidaba la mitad por las exigencias académicas y que muchas veces los planes de estudios no empatan. O bueno, eso era lo que nos decían a nosotros. Y eso comparándolo con Estados Unidos, ¿cómo es? ¿Sabes? Pues mira, en Estados Unidos lo primero que existe es un portal de transferencias, ¿no? Ujú. Donde todo se hace eh, hasta cierta forma como muy transparente, Ujú. ¿no? Los jugadores tienen la oportunidad de inscribirse o de ingresar a ese portal de transferencias. Creo que tienen que poner por qué se están transfiriendo o por qué buscan una transferencia a otra universidad. Sí, Y bueno, todos esos casos los analizan y los aprueban o los echan para atrás en esa ok. situación, ¿no? O sea, creo que ese es, a grosso modo, es como el esquema que se maneja. No sé a detalle si tenga mucho que ver con el tema de el avance académico. Sí tiene que ver un poco el avance académico, porque en Estados Unidos el jugador sí va de acuerdo a su año de elegibilidad, a su año de escolaridad. O Ok, sea, el primer año es freshman, segundo año son sophomores, no nada más en elegibilidad de fútbol, sino también en la escuela. ok. Eh, pero algo que creo que, a ver, no sé, tú me dirás, o sea, creo que hay veces, hay problemas con los jugadores que se quieren transferir a ciertos equipos y los equipos no los dejan, ¿cierto? Pues mira, lo que pasa es que depende mucho de lo que cada head coach Ujú. tenga como filosofía. Sí, El reglamento de la liga es muy claro.
Si tú te quieres pasar de un equipo a otro o quieres transferirte de una universidad a otra, tienes que pasar por un proceso de desvinculación. Ujú. Ese proceso de desvinculación pues requiere que al equipo al que llegas lo solicite al equipo donde lo estás dejando o al equipo que estás dejando. Eh, y bueno, pues son muchas cosas a veces lo que tienen que pasar, ¿no? Procesos administrativos, si debes ropa, si debes utilerías, esto, lo otro, aquello. Tema académico también, si debes colegiaturas, todas esas cosas. Y hay equipos que definitivamente, pues en su filosofía es yo no doy cartas de desvinculación. Entonces, si estás en un equipo así y no te desvinculan, pues lo que tienes que entender es que tienes que descansar un año. Descansas un año. Sí. Hay otras partes del reglamento que hablan del cambio de residencia de un estado a otro y todo este tipo de cosas, pero bueno, esos ya son como casos mucho más particulares, Ujú. ¿no? O los cambios de nivel académico también, ¿no? Cuando vas de preparatoria, universidad o vas a un posgrado, hay ciertas cosas que ayudan a los jugadores a tener un poquito más de libertad o a los equipos, pero finalmente pues es como un proceso que se tiene que seguir y cada equipo tiene su filosofía y su forma de trabajarlo, ¿no? Ok. Y bueno, coach, ya para pasar al tema del cual estábamos hablando, que justamente pues también lo podemos, o sea, tomar de esto, ¿no? Que justamente cuando yo te dije que la temporada de intermedio estuvo muy pareja del top 2 para abajo Mm. y que hay ese escalón muy marcado entre, por lo general en intermedia, pues como no participa Monterrey, del top 2 para abajo, pero en Liga Mayor, cuando los dos equipos norteños están, pues llevamos 2 años en los que las finales se repiten entre esos mismos dos equipos y tú tuviste la oportunidad de estar allá un rato con el staff de Monterrey, ¿no? Entonces, pues si nos puedes platicar un poco de el por qué es tan marcada la división entre los equipos del norte con los del centro. Y, Mira, yo creo que esos dos programas que es Tigres de la Autónoma de Nuevo León y Borregos Monterrey, Campus Monterrey, tienen esquemas diferentes, ¿no? Tigres es un esquema más hacia lo que es una institución pública, pero donde su reclutamiento y donde todo lo que abarcan es muy grande. ujú, Tienen una base de semilleros muy amplia, con todas las preparatorias, con sus equipos de facultades, su equipo representativo de juvenil y tienen presencia los coaches en algunos clubs del estado, ¿no? O sea, los coaches que ves en juvenil o en intermedia o algunos de Liga Mayor a veces, pues tienen presencia en los equipos de los clubs o las asociaciones, organizaciones de Nuevo León, sí, ¿no? Entonces, pues desde ahí empiezan a generar ese reclutamiento, ¿no? O esa pequeña cosquillita con los niños y los jóvenes de querer pertenecer a algo. claro. Y pasa que, bueno, pues ellos tienen todo este proceso junto con Juvenil, Intermedia, Liga Mayor Ujú, y pueden tener el acceso a muchos jugadores. Y pues siguen siendo un polo de atracción para muchos equipos, muchos jugadores de la zona norte, ¿no? En la zona norte hay gente muy grande, ¿no? Sobre todo linieros y todo este tipo de atletas, eh, pues tienen el acceso más sencillo. Y aparte, pues bueno, su programa tiene opción para tener residencia, ujú, alimentación, ¿no? Que supuestamente ayuda en un claro, programa de Liga Mayor y te da ciertos plus. sí. Y del otro lado está Borregos, ¿no? Que ahora que estuve allá, Oye, antes de pasar a Borregos, que dijiste eso de las juveniles y todo eso, por lo que he visto, creo que allá, a diferencia de aquí del centro, digamos que las juveniles creo que son muy diferentes en el tema de clubs, porque creo allá sí es de que prepa uno prepa 2 prepa 3 prepa 5 y creo que llegan de que hasta la 43 y creo que todos los chavos que quieren jugar fútbol americano en Nuevo León juegan en las prepas, si me explico, numeradas, o sea, y no es de que aquí como en el centro de que sí, Fademac-Fa, Tigres, que Gamos, que al final de cuentas, pues
es un club, no es una prepa, ¿no? ¿Qué tanto beneficia eso? Mira, allá la ventaja que tienen es que, como tú dices, son muchas preparatorias las que tiene y todo Ujú, es un torneo interno. sí, Son veintitantas preparatorias las que participan y todos son alumnos de esa preparatoria, ¿no? Hay algunas veces, o me tocó ver en algún momento hace algunos años, que algunos jugadores que reclutaban de la zona centro sí, o de la zona bajío se los llevaban a estudiar a alguna preparatoria y ya los tenían en ese esquema, sí. ¿no? Pero esa es una liga aparte, ¿no? La liga de preparatorias de la Autónoma de Nuevo León y que de ahí, bueno, pues salen jugadores también que luego los ves representando en la juvenil, en la intermedia o en la liga mayor. Eh, y los clubs allá pues tienen otras ligas, ¿no? Creo que hay una o dos asociaciones en Nuevo León, en el estado, y tienen diferentes esquemas en cuanto a cómo juegan sus temporadas. Allá se juega muy diferente que aquí en el centro. Ujú. Allá las infantiles se dividen diferente que aquí. ¿Dirías que se dividen más al como es el estilo allá en Pues, Estados pues Unidos? tienen cierta tendencia a lo que es las infantiles, la Peewee, la Junior Peewee, Midget, Junior Ujú, Varsity, todo ese tipo de cosas. Pero, pues bueno, a ellos creo que en el aspecto de calendarización les ha funcionado así, sí. porque tienen a los jugadores todo el año jugando fútbol. Pero porque tienen dos temporadas. Ujú. ¿Y qué tan bueno es eso? Porque, bueno, ¿qué tan bueno es? Ya después te pregunto lo de... Fíjate que yo creo que si están bien programadas, con una buena metodología y todo, es como cuando tú practicas un deporte escolar, Ujú, ¿no? O sea, creo que aquí hay un factor extra que es el contacto, ¿no? El desgaste sí, físico por los contactos, pero pues como cuando tú te inscribes, no sé, al fútbol, soccer o al básquetbol o algún deporte en una escuela, pues estás todo el año ocupado y estás combinando escuela y deporte y eso te puede traer otros beneficios. claro. Eh, Creo que es un buen esquema, a diferencia de, pues, de poder nada más tener una temporada en un año, Ujú, ¿no? Eh, Creo que puede ser benéfico. Ellos están acostumbrados a trabajarlo así, sí. ¿no? Que es muy diferente a cómo se trabaja aquí en el centro. Sí, o sea, justo, o sea, mi duda es, y como que empecé a pensar en eso porque, pues bueno, todo está, o bueno, los que siguen a los Tigres y a Pumas en general, pues, y no son los únicos, ¿no? O sea, hay varios equipos que juegan la otoño y la Ujú, primavera, ¿no? Y se anuncia que los Tigres ya solo van a jugar la otoño. ujú, Y, o sea, o sea, mi teoría es, y quiero saber qué opinas tú, ujú. que obviamente la preparación es más larga, ¿no? Entonces creo que el jugador tanto puede mejorar en el campo como también creo que puede crecer, ¿no? Y creo que también el hecho de que pueda descansar más y que juegue menos puede entrar un poco el lado de el hambre. ¿Sí me explicó? O sea, Ok. que pueda desempeñarse mejor ya que hay menos oportunidades. ¿Me explicó? Mira, yo creo que el poder jugar dos temporadas en un año, si está bien planeado, Ujú, tienes muchos beneficios. Atléticamente los jugadores se pueden desarrollar más porque todo el año ya están con una cultura de trabajo. ujú, Y hablando de una juvenil, por ejemplo, ¿no? sí, Y que cuando llegan a los siguientes niveles, pues esa cultura de trabajo ya no les cuesta trabajo, valga la redundancia, sí, adaptarse, ¿no? O entrar en el ritmo de los equipos de Liga Mayor. Eh, Creo que por eso lado es benéfico. Por otro lado, creo que también mientras más juegos estés adentro, mientras más juegos tengas en cuanto a experiencia, eh, puedes obtener mayor IQ de fútbol, desarrollar tu parte técnica y táctica de una manera más adecuada. Eh, si bien el desgaste físico es importante, ¿no? Porque cuando ya hablamos de las juveniles y al nivel que se juegan las juveniles, ujú, es muy alto, el golpeo es fuerte, los jugadores son mejores atletas año con año y eso también pues obviamente hay que tenerlo en consideración para este tema
de tomar una decisión si jugar 2 temporadas o una temporada al año. Lo que tú mencionas también es un factor que podría eh, aparecer, ¿no? Chala, como jugador, ¿sabes? Voy a jugar este otoño, pero me tengo que preparar todo el año. O sea, yo nada más sé que a partir de, no sé, finales de septiembre, octubre, voy a tener 6 juegos de temporada regular, playoffs. Pero para llegar a eso tengo que estar desde enero, desde febrero. O sea, es más en un esquema como si fuera un equipo de Liga Mayor, ¿no? Claro. Que sabes que te tienes que preparar todo el año para poder llegar a una temporada. Y por ejemplo, si hablando juveniles, porque pues en intermedio y en mayor obviamente ya está así, eh, si todos los equipos se tomaran eso de una vez al año y esos dos equipos fuertes que juegan uno en otoño y otro en primavera, jugaran en un mismo año y todos, o sea, fuera de que, ¿sí me Mm. explico? ¿Crees que el nivel subiría? Mira, puede ser porque te enfrentas a todos, Ujú, ¿no? Y juegas contra todos. Y creo que eso es algo interesante y también es algo que te suma. Pero creo que hay factores de algunos programas que tienes que entender donde ellos también van de la mano con la parte académica. Entonces, hay programas donde se juega en primavera ujú. porque después de primavera viene el verano y la mayor parte de sus jugadores en verano pues dan el brinco en la universidad y Ok, ya no pertenecen a las juveniles. o sea, ese es el caso de Monterrey. Puede ser un caso como los Tex que juegan en primavera, Ok, ¿no? Ciudad de México, Toluca, sí. Puebla, Monterrey, todos esos equipos. ¿Quién Toluca? ¿Eh? ¿Quién Toluca? Borregos Toluca en algún momento Oh, ok, estuvo ok, en ok. juvenil. Ujú, Eh, y bueno, pues finalmente ellos como tienen la prepa tech, ¿no? La preparatoria, pues hay jugadores que ahí terminan o ahí culminan junto con la escuela su temporada de fútbol y dan ujú, el brinco hacia la parte de la universidad. sí, Y según entiendo, cuando dan el brinco a la parte de la universidad es como si ya dieras el brinco a Liga Mayor. sí, Por eso ellos no tienen intermedio, ok. ¿no? Entonces tienen muy claro. Prepa, juvenil, universidad, Liga Mayor, ¿no? Que habían estado diciendo de quitar las intermedias, ¿no? Pues mira, desde este año se empezó a manejar mucho ese tema, ¿no? Antes de empezar la temporada, que pues ya eran pocos equipos, en el grupo de arriba fuimos 6 equipos Ujú, nada más. Abajo sí estuvieron un poquito más de programas, que son equipos que están en la conferencia centro y nacional, ujú, que pues ellos sí generalmente sí ocupan más esa categoría, ¿no? Pero va mucho de la mano de cómo tú eh, tienes el esquema de tu programa, ujú, ¿no? Como te digo, los Texas así, de esa manera, prepa, universidad, juvenil mayor, si tú ves pues, las instituciones públicas, ¿no? Pumas, Politécnico, hablando de los dos Pumas, los dos Politécnicos, Nuevo León, sí tienen ese esquema de intermedia, ¿no? Es como un filtro que también tienen. O sea, creo que también eso hay que entenderlo. A lo mejor tienen tanta gente interesada que necesitan tener un filtro para poder terminar de evaluar y analizar esa gente. justo, pero qué tan cierto es que si no tuvieran ese filtro existiría más competitividad? ¿Sí me explico? Mira, podría darte los dos escenarios. Podría existir una competencia mucho más alta, un nivel de Ujú, competencia más alto interno, ¿no? Donde los jugadores supieran que van del paso de juvenil a Liga Mayor y se tienen que preparar mejor para llegar a Liga Mayor, justo. ¿no? Generar una cultura mucho más rápida para poder, Ujú, una ética de trabajo diferente. Y a lo mejor en ese proceso hay jugadores que todavía no llegan a esa madurez ni mental, ni emocional, ni física. sí, Y a lo mejor en ese proceso pues desechas jugadores que pudieron haber sido buenos elementos, ¿no? A futuro. sí, Hay jugadores que desarrollan más tarde que otros, eso también hay que entenderlo. sí, No todos desarrollan tan jóvenes. Y el prime de la parte física de los jugadores es cuando están entrando a los 22, 23, 24, 25 años. Ese es el prime físico realmente de los atletas, ¿no? O sea, no es un muchacho que viene subiendo de intermedio, no es un chico que viene de juvenil. no, pero, a ver, o sea, es la diferencia digo, si lo comparamos con el mejor fútbol que existe, Mm.
a los 20, 21 años, pues ya estás o en la NFL o entrando, ¿no? Y aquí a los 20, 21, pues depende quién seas, o estás entrando a mayor o ya llevas unos años, ¿no? Bueno, no sé si entrando a mayor, tú No, qué no, ves. no. Digo, hay jugadores que suben hasta los 20, Sí, ¿no? Que ok, es como el límite de la intermedia, pero ya los equipos buscan subir jugadores más jóvenes, entre 18 claro. y 19 años, ¿no? Y justo, o sea, también creo que el factor de que, o sea, ya no hay una intermedia, por ejemplo, como, o sea, solo en el caso de los techs, que sí te tienes que preparar desde, yo creo que, o sea, creo que se puede empezar a crear esa cultura de empezar incluso a jalar antes, que si hacer no solo campo mientras estás en la temporada o en el off-season del equipo, ¿no? Fíjate que ahora que estuve allá tuve la oportunidad de ver un poquito más a detalle Ujú, ellos cómo lo hacen y la verdad es que es muy interesante porque buscan un perfil físico, ¿no? Y dentro de ese perfil físico tienen como evaluaciones en cuanto a técnica, fundamentos, parte de talento, todo esto. También llevan a cabo la parte académica, pero ellos sí están en esa. Como sus jugadores top o sus primeros equipos, pues algunos son jugadores que todavía les quedan dos, tres o a lo mejor un año de elegibilidad, digo, dependiendo de cada posición y cada jugador. Pero saben que esos primeros años va a ser muy difícil que llegue alguien y que le quites el lugar a un veterano o a un primer equipo, no se ¿no? ve seguido, ¿estás de acuerdo? Es muy difícil, ¿no? En Liga Mayor es muy complicado que llegue un novato a hacer, a romperla así de esa Sí, manera. Entonces ellos entienden que esos jugadores que están reclutando, que cumplen esos perfiles que ellos buscan, a lo mejor no son los mejores preparados físicamente, todavía no jalan las marcas de gimnasio que tendrían que jalar, o no hacen los tiempos o las marcas de campo que tendrían que hacer, ujú, pero entienden que tienen ese potencial sí, y los preparan. Y hay jugadores que despuntan muy rápido, ¿no? Y llegan a ese nivel que necesitan en su primer año o en su segundo año y hay otros que tardan 2 o 3 años. sí. Pero ellos sí lo entienden de esa manera, ¿no? Y muchas veces aquí en la zona centro, por la necesidad a lo mejor de tener un resultado inmediato, de cosas así, pues aceleras los procesos y hay jugadores que se queman en ese acelere de procesos. Pero, o sea, en estos casos lo estamos hablando a nivel clubes grandes, ¿no? O sea, tipo Redskins, o sea, hablando juveniles, o ¿en qué No, nivel yo ya, estás? o sea, yo te digo ya hacia Liga Mayor, o sea, Ok, ya lo o que sea, se busca hacia Liga ok, Mayor. Pumas, Águilas y Cheyennes y ya. Pues, por ejemplo, no sé, te digo, cada organización o cada programa tiene su forma de reclutar, Ujú, ¿no? Y lo que buscan. Pero creo yo que si tienes un equipo sólido, ¿no? Donde no pierdes generaciones tan grandes en un año, por ejemplo, no sé, eh, que pierdas 8 o 10 jugadores por año, estás como en una estadística bien, ¿no? Una media ujú, sana. Pero si empiezas a perder 18 jugadores, 20 jugadores, porque a lo mejor hubo un año que reclutaste mucha gente y todavía siguen, pero no estás reclutando lo suficiente para ir rellenando esos espacios, entonces reclutas a alguien para que te dé o te genere ese cambio inmediato, ¿no? Entonces, a veces esos jugadores en esa aceleración o en ese proceso, pues no llegan al potencial que tendrían que desarrollar. sí, Entonces creo que va mucho de la mano de cómo reclutas y de cómo vas llevando tus grupos que van terminando su elegibilidad, ¿no? sí, Hay factores que pueden aparecerse, ¿no? Algún tema familiar, algún tema laboral, un tema escolar, académico, ¿no? Que pueden ser como los menos o que deberían ser los menos, 1 o 2 casos por año, pero también deberían de entender que, bueno, no puedes perder 20 jugadores en un año, ¿no? Aunque sea una generación muy grande. claro. Y todo eso, cómo lo prevés? Pues mira, lo vas previendo con los reclutamientos de año con año y no vas visualizando, o sea, no visualizas el año inmediato, sino vas visualizando 1 o 2 años atrás. O sea, por ejemplo, eh, lo que hacíamos en la universidad era visualizar los reclutamientos 2 años atrás, Ujú, ¿no?
esta línea ofensiva que te digo que teníamos en intermedia, varios de estos jugadores, fue estarlos siguiendo desde que estaban en su primera juvenil A. O sea, que algunos fueron selección U17 que fue en 2022 en Chihuahua. Sí. Entonces te estoy hablando que esos jugadores de 2022 apenas aparecieron este año en intermedia. Pero ese seguimiento y entonces lo que hacemos nosotros es decir, bueno, aquí vamos a tener esta falta de este jugador para tal año, tal generación, tal clase, entonces los vamos rellenando con este, así, así lo íbamos haciendo. Oye, ¿cómo funcionan las clases aquí en México? Pues mira, las clases, eh, te digo que depende del esquema que tenga el equipo, Ujú. ¿no? Si tiene intermedia o si no tiene intermedia, si es Sí. juvenil o cómo lo manejen, pero, pues bueno, finalmente hay jugadores que pueden dar el brinco de juvenil a Liga Mayor hasta dentro de un equipo que tenga intermedia, Ujú. ¿no? O sea, no importa. Este muchacho tiene el nivel para estar compitiendo en Liga Mayor, ya no lo hagas pasar por intermedia, intégralo a Liga Mayor. Sí. Entonces, pues va más de la mano, se maneja mucho por año calendario. Por ejemplo, este año terminan todos los nacidos en 1999 en los equipos de Liga Mayor, Ok. ¿no? Ujú. Entonces, todos los 99 terminan este año. O sea, esta es hoy termina en clase 99. Exactamente. Ok. Ujú. Este año es clase 99, ¿no? Y así van año con año hasta que hagan alguna modificación al reglamento, obviamente, ¿no? Pero hasta hoy es así. O sea, entonces las clases se dicen por el año que acaba tu elegibilidad en Liga Mayor. La clase de salida, la clase de reclutamiento, pues es como el año Claro. donde terminan, ahora se está manejando más enfocado hacia las juveniles, Ujú. ¿no? Entonces, la clase de 2024 son los que terminaron, o bueno, los que nacieron entre 2005 y 2006, Ok. ¿no? Entonces, bueno, pues, existe esa combinación, Sí, ¿no? Pero pues realmente es, pues hasta cierto punto eh, subjetivo porque pues todos los esquemas de los equipos son diferentes. claro. Pero al final, eh, ¿dirías tú que es muy importante que todos los equipos tengan a su reclutador? O sea, solo se dedique a reclutar. O sea, literal. Mira, creo que tienes que tener una cabeza dentro de todo ese esquema de reclutamiento Ujú. que le dé como cierta forma, ¿no? A lo que quiere un head coach de un programa, para que el head coach esté concentrado en el tema fútbol. Pero es muy importante que los coaches recluten, o sea, que los coaches estén en esos procesos y que finalmente el head coach, pues muchas veces los head coaches son el gancho final para los jugadores, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que me tocaba ver en las finales de Fademar, ¿no? Ujú. Ahí estaba el coach Altamirano, ¿no? El head coach de Borregos Monterrey. Entonces, pues cuando los chavos ven que el head coach de Borregos Monterrey los va a ver y iba por jugadores muy puntuales, ¿no? Va por uno o por dos jugadores, no más. Pues la imagen que él tiene con los resultados deportivos, con todo el background que tiene del programa de Borregos Monterrey, pues obviamente pues era un plus de este tamaño, ¿no? Que competíamos contra todo eso. Sí, Eh, y es importante también entender que, bueno, cada universidad tiene que aprender, o cada programa de Liga Mayor tiene que aprender a venderse con todos los plus que puede tener ese programa. Cocheo, instalaciones, nivel académico, oportunidades laborales, o sea, relaciones personales que puedes crear dentro del ambiente universitario, o sea, muchas cosas que tienen que aprender a venderse las universidades. sí, pero, o sea, a ver, mm, es justamente lo que decías tú, ¿no? O sea, que, pues, si va el coach Altamirano a un partido y va un coach de los Cheyennes, pues obviamente va a impresionar más Altamirano que el de los Cheyennes porque tiene más impacto en los Borregos Monterrey, ¿no? Pero, ¿qué pueden hacer los equipos que no, que saben que hay equipos que pueden ofrecer más Mm, para que
empieza a haber más equipos que ofrezcan cosas buenas, ¿sí me explico? Ahí fíjate que entra mucho, primero que aprendas a conocer al jugador desde antes. Ujú, Por eso los reclutamientos los hacíamos nosotros desde antes. claro. ¿Por qué? Porque empezábamos a generar ese sentido de pertenencia del Ujú, jugador desde antes. O sea, no llegábamos a su último año de elegibilidad de juvenil, sí, no. ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la Nahua que hay un muchacho, Axel Gabriel, es online, que estaba en esta intermedia. A él lo empecé a reclutar en 2022, Ok, en la U17, ujú, ¿no? Un muchacho de 1,90, gar ofensivo, centro, durante juega las tres posiciones y es excelente persona, excelente estudiante, excelente atleta. Y desde que ese momento, oye, ¿no te interesaría conocer la universidad? ¿Qué quieres estudiar? Te invito, vamos un día. Vienen los juegos de Liga Mayor, vienen los juegos de Intermedia. Ve con tu familia, yo te invito. Y vente al pregame y estás en el vestidor con nosotros, y estás en el campo, o sea, les das toda la experiencia. claro. Entonces, desde ese momento estás generando ciertas bases Ujú, con los jugadores, que a lo mejor si no tienes todo lo que te puede ofrecer Borregos Monterrey, pero le empiezas a generar como cierto acercamiento o apego claro. a ti, Sí, ¿no? Y obviamente pues te ayuda, ¿no? Que en ese momento el jugador diga, "Mm, pues sí, a mí me gusta aquí, estoy cerca de mi familia, no tengo que irme a otro estado. Cada cabeza es un mundo, ¿no? ujú, Y tienes que entender o aprender a entender a los jugadores y a los papás. Que los claro. papás son un punto muy importante en el reclutamiento. Y más que nada porque, o sea, me imagino que cuando los empiezas a reclutar todavía no son mayores de edad. Justo, el primer acercamiento, si son menores de edad, es el jugador y los papás. O O sea, sea, de que a no, la par, o sea, si no puedes, o bueno, por lo menos nosotros, ujú, no nos podíamos acercar a un jugador si no estaban los papás ahí. ok, Porque finalmente, a ver, tienes dos tipos de clientes, o sea, yo les llamaba, son como dos clientes, ¿no? El sí. jugador y los papás. Si los papás no apoyan al jugador, pues el jugador, aunque se pare de cabeza, no puede estudiar en una universidad así, ¿Qué es lo que ¿no? platicábamos la vez pasada, ¿no? De Rodrigo. Ujú, justo. Entonces, esas cosas, pues las tienes que combinar. Ujú, Y obviamente también por temas pues así que legales, ¿no? O sea, claro, no puedo acercar yo a un chico de 17 años, oye, dame tu teléfono para poderte marcar, ¿no? A sí, ver, señor, quiero hacerle una invitación para que conozca nuestro programa, todo, ¿no? Entonces, y ahí pues haces tu mejor exposición y vendes tu programa como el mejor. claro, O sea, no lo puedes vender como segundo, tercero. Es el mejor, vienes al mejor programa de fútbol, así sea de este tamaño, pero lo tienes que vender así. Y claro. vienes a la mejor universidad y la facultad donde quieres estudiar o la carrera, y dices, mira, tiene esto, esto y esto y esto buenos, ¿no? Entonces tienes que aprender a venderlo de esa manera. Ujú, Hay universidades que con el puro nombre se venden solas, sí, ¿no? O programas de fútbol que con puro nombre se venden solos. Pero eso no es determinante muchas veces en los intereses de los jugadores y de las familias, ujú, ¿no? Hay muchos factores que están involucrados en esos intereses de lo que reclutas. Nosotros se los decíamos, yo no estoy reclutando nada más a X jugador, estoy reclutando a toda la familia, ¿no? Porque toda la familia lo va a apoyar, toda la justo. familia va a hacer un gran esfuerzo, toda la familia a veces hacen sacrificios para que pueda Ujú, estudiar en una universidad así, para que pueda venir de más lejos y estudiar aquí, vienen a los juegos, apoyan, o sea, es integral, ujú. ¿no? O sea, yo creo que tendría que ser integral, eh, público-privada, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Sí, claro, pero, o sea, obviamente creo que tienen cierto beneficio las escuelas privadas, ¿no? Que, a ver, o sea, lo que te puede ofrecer CU no es lo que te puede ofrecer un TEC hablando académicamente, ¿no? O sea, porque la UNAM, pues no te puede ofrecer estudios al final de cuentas. A ver, no te puede ofrecer eh, un ingreso más mm, dirigido, por así llamarlo, ¿no? Porque tienes que pasar un proceso de selección, un Ujú, examen que es muy grande aparte. Estaba escuchando el otro día, creo que se quedaron fuera más de 100,000 alumnos de la UNAM, sí, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que el nivel académico, yo formé parte de la universidad en la ujú, carrera de Derecho,
y creo que el nivel académico va mucho de la mano del estudiante. No hay mayor estudiante becado Ujú. que alguien que estudie en una escuela pública. Obvio, pero me refiero al tema de que, o sea, la UNAM no te puede meter a la UNAM, Pero nosotros tampoco, o sea, a ver, ¿no? las privadas tampoco, ¿eh? Ok. O sea, acá era muy claro, mira, yo te puedo decir que te voy a dar el 100% de beca, Ujú. pero hasta que no me traigas tu carta de aceptación de tu proceso de admisión, no puedo hacer nada. Ok, ok. Entonces, ahí en Anáhuac era muy fácil. Presenta tu examen de admisión, Ujú, si lo pasas y estás aceptado en la universidad, se concreta tu beca. Si no, no puedo yo mover ni cielo, mar y tierra para que tú ingreses, ujú, ¿no? Y, por ejemplo, si llegaba a haber algún caso que reprobaran el examen, se tenía que, o que no lo pasaran, o que no lo aceptaran, tenía que hacerse una petición especial a la parte de admisiones y de academia de la universidad para que pudiera aplicar nuevamente el examen. ok, Porque no es nada más un examen de admisión sí. de conocimientos generales, sino es el examen de conocimientos generales, una entrevista y un examen psicométrico. Ujú, Entonces esos 3 puntos eran como lo que cerraba el círculo para la universidad y decir si un alumno era elegible o no para estar dentro. claro, Entonces, pues mientras no lo pasaran, yo no podía hacer nada por ellos. sí. O si no llegaban con un promedio mínimo de 8, Ujú, no pueden ser elegibles para una beca. claro, Entonces sí había como ciertas reglas en la parte académica que no nos facilitaban esa situación, ¿eh? O sí, sea, por eso ya también buscábamos ciertos perfiles de alumnos, o bueno, de jugadores, sí. que entendíamos que tenían las capacidades en ese momento de poder pasar un examen de admisión, una entrevista y un psicométrico. Ujú. Y creo que en los textos se maneja igual, ¿eh? Oye, ¿se te han caído alguna estrella justamente por el tema académico? O sea, que dices, pues es que sí, o sea, chingón, pero puta, tienes seis. Fíjate que en algún momento tuvimos acercamientos con algunos jugadores, ¿no? Que destacaban muchísimo. Y, oye, ¿cómo vas en la escuela? No, pues es que no llego al 8. Entonces hacíamos cálculo. ¿Cuánto te queda de escuela? No, 6 meses, un año. Pues métele, échale ganas, no sé qué. Y ya pues, llegaba el momento donde terminaban la prepa y no, pues no lo alcancé. Pues mira, con la pena, pero pues yo no puedo mover nada de estas reglas que me pone la universidad, Claro. ¿no? Y digo, fueron los menos casos, ¿no? Porque te digo que ya buscábamos ciertos perfiles, pero pues sí, sí los llegábamos a ver, ¿no? O había Claro. muchachos que nos acercaban eh, porque no habían pasado un examen de admisión en el TEC, ¿no? Ejemplos, en el TEC. Y entonces era como, bueno, pues aplica el de acá. Ujú, Si no pasaste el de allá, pues, veo complejo que pases el de aquí. Pero les abríamos la puerta para que lo hicieran, ¿no? Y no lo podían, no tampoco lo pasaban, ¿no? O no traían el promedio. Entonces, pues también para el programa en ese aspecto, pues la parte académica en ese momento era muy alta, sí, ¿no? La expectativa, porque la parte fundamental, aparte del resultado deportivo, pues lo básico era graduar a nuestros jugadores, ¿no? sí, Y graduarlos en el tiempo en el que se tienen que graduar. No tener un jugador que lleva 6 o 7 años de elegibilidad y no se ha graduado, ¿no? O sea, el de ser quinto, sexto, séptimo, pues tendría que estar buscando un posgrado, una maestría. claro. Entonces también existían objetivos académicos en el Sí. programa. Bueno, vamos a hacer una pausa y Dale. regresamos. Bueno, somos show, regresamos después del corte y te quería preguntar, coach, ¿qué podría hacer, o sea, en general todo, o sea, o qué, cuál crees tú que podría ser una solución para que no existiera o hubiera más equipos igual de fuertes que el Tec y los Tigres? Mira, yo creo que la parte del reclutamiento es esencial. Creo que también el tema de cómo se planea una temporada es muy importante, Ujú, ¿no? Porque cada equipo tiene sus características especiales, cada programa tiene características particulares también, pero creo que va más de la mano con eso. Tratar de buscar coaches con las mejores herramientas para poder
transmitir no nada más el tema fútbol, ¿no? O sea, hay muchos temas que rodean al jugador y que a veces los perdemos de vista porque estamos tan enfocados al fútbol, aspectos emocionales o aspectos personales de los jugadores, que eso hace que su rendimiento disminuya, Ujú, ¿no? Y más allá de meterle más tema físico, más tema de fútbol o cosas así, con arreglar ese pequeño detalle emocional o personal, el jugador da ese levantón, ¿no? Entonces, creo que esa parte, equipos multidisciplinarios en los programas, una mejor planeación ujú, del año o del macrociclo de los programas de fútbol, buscar coaches con herramientas, que los coaches también tengan opciones de capacitación, ujú, ya sea nacional o internacional en Estados Unidos. Mm, Y creo que eso puede ayudar mucho. Y también, pues obviamente dentro de esta parte del reclutamiento, que los equipos tengan muy claro qué es lo que quieren, ¿no? Porque muchas veces reclutan por talento, ujú. pero a lo mejor es un jugador que no funciona en ese esquema ofensivo o defensivo. Ok, o sea que solo lo reclutan por... Porque es el mejor, ¿no? Porque sale, sus highlights se ven impresionantes, pero no te das cuenta que a lo mejor es un jugador que está acostumbrado a jugar en cierto esquema y cuando ya lo integras a tus sistemas, pues no da el performance que se notaba, ¿no? Sí. O ves jugadores que destacan muchísimo, pero a lo mejor el nivel al que jugaban no era el más alto. Ujú, Y entonces, pues obviamente cuando los enfrentas con jugadores de más alto nivel, pues empiezan a ver más bajitos, ¿no? En su claro. performance. Entonces, hay muchos factores que creo que se deben de cuidar. Eh, yo más que eh, hablar de los programas, hablaría de cómo eh, podría tener más opciones un jugador de juvenil Ujú. para tener un mayor exposure hacia los equipos de Liga Mayor, ¿no? Creo O sea, que a qué te refieres con eso? sí, creo que ya muchos clubes lo hacen, ¿no? Generarles la cultura del trabajo físico atlético. eh, ya tienen gimnasios, ya tienen preparadores físicos y todo esto. Creo que ahí es algo que suma, Ujú. pero que a los jugadores se les tiene que trabajar mentalmente desde, no sé, Falcons, Tauros, Ponies, que Y son mentalmente, ¿a qué te refieres? O sea, prepararlos en cuestión, o sea, emocional. Mira, hay muchos factores. Que ellos entiendan lo que es una cultura de trabajo, ujú, ¿no? En cuanto a sus términos físico-atléticos, que tengan sentido de pertenencia hacia el club que están representando en ese claro, momento, que tengan una visión más allá del fútbol. Eh, si bien muchas veces lo vemos como algo recreativo, algo de participación y todo eso, pues yo lo he estado viendo, ¿no? Hasta los rabbits especial, que son los más chiquititos, ujú, más allá de que lo ven como un tema de participación y de formación, pues la competencia entre los coaches es como si jugaran un Super Bowl. entre los coaches o... Pues sí, digo, los coaches son los que generan a veces eso, ujú, ¿no? Por la ambición de ganar, de sí, estar en un playoff, de llegar a una final, de ser campeón, todo esto, ¿no? Que eso no lo veo malo, ¿no? Pero creo que en categorías muy chicas ujú, a veces se transquiversa, ¿no? O sea, están en edades formativas y en esas edades formativas no quiere decir que no les generes el sentido de competencia y de querer siempre mejorar, ujú, pero hay formas y no debe ser el ganar por ganar, ¿no? Entonces eso creo que también podría ayudar hacia abajo. Pero yo me refiero más a las últimas tres infantiles, ¿no? Que bueno, puede ser Falcons, Taurus, Ponies ujú, o en su defecto juvenil A, AA y AAA. sí, Eh, ya los jugadores empiezan a tener este tipo de trabajo físico, ya se empiezan a visualizar hacia juveniles, claro. ¿no? Que entiendan que a veces hay programas que ofertan becas de juvenil hacia la ¿Crees preparatoria. que eso es algo nuevo? O sea, que algo que se está implementando o que No, siempre ha estado. no, siempre he estado. A mí me tocó en algún momento jugar en el Tec Santa Fe Ujú,
y desde ahí existían las ofertas de preparatoria, Ok, ¿no? O sea, sí. te ofertaban una beca para prepa. Pero creo que hay que tener mucho cuidado de esas ofertas de prepa, porque a lo mejor los equipos buscan de preparatoria o de juveniles un resultado inmediato, Ujú, pero a lo mejor el proceso de evolución del jugador a veces se ve estancado en ok, esas juveniles. sí, Y entonces lo que parecía ser un jugador con muchas aptitudes y muchas condicionantes interesantes, ¿no? Para el sí. fútbol a futuro, se apagan. Entonces, oye, ¿dónde quedó este muchacho, no? A veces nos pasó, ¿dónde quedó tal jugador? No, pues es que se fue a jugar a una juvenil allá, no sé qué. Oye, pero y luego, pues si pintaba para ser un estrella, ¿no? Ujú, No, pues quién sabe, se perdió. Por ahí tuvo una lesión, por ahí lo cambiaron de posición, por ahí ya no lo dejaron hacer lo que antes hacía. O sea, ujú, hay muchos factores y se pierden esos talentos, sí. ¿no? Y ya no llegan a Liga Mayor. Hay gente que también hay que entender, el nivel de competencia de Liga Mayor es muy alto. Yo creo que en Liga Mayor no hay jugadores malos. Hay unos mejores que otros, pero no hay jugadores malos. En ningún, en ninguna división, hablando aquí en México. O sea, si tú lo seccionas, o sea, cada división a su nivel, Ujú, yo creo que no hay jugadores malos. Creo que hay unos mejores que otros. Obviamente, cuando tú vas a los 14 grandes, pues el jugador que busca estar en equipos de 14 grandes, su performance deportivo o de fútbol es mucho más alto. ujú, Pero eso no quiere decir que alguien de la conferencia nacional no pueda llegar a ese nivel, ¿no? claro. Quizá puede tardarse más en llegar, o quizá Ujú, no tuvo la oportunidad de que lo visorearan, o quizá no tuvo las herramientas para poder llegar a un equipo de división de 14 grandes. Pero creo que todos los jugadores que llegan a Liga Mayor son buenos jugadores, ¿no? Obviamente unos mejores que otros. claro. Pero también lo importante es que el filtro, yo lo platicaba a veces con coaches, ¿no? Y lo comparábamos con lo que pasa en Estados Unidos. Ujú. O sea, hay más de 1 millón de jugadores en high school. Sí, justamente es. ¿Ya acabaste? Sí, sí, sí. Es justamente, perdón, que nos hacen falta jugadores, porque, o sea, obviamente entre el equipo sea mejor, hay mejores jugadores y no solo estoy hablando de, de, de en global, pero a lo mejor, o sea, por tamaño, ¿no? O sea, obviamente el Tec de Monterrey y Tigres van a tener los jugadores quizás más grandes, ¿no? Y también juvenil o en intermedia se puede ver, ¿no? O sea, que por lo general los equipos grandes son los únicos equipos que tienen jugadores grandes. Mira, yo creo que ellos, yo lo veo de esta manera. Ellos porque están más cercanos al norte, Sí, ¿no? Y tienen la oportunidad de reclutar gente más grande. O sea, claro, hay más gente de gran tamaño en el norte del país, sí, ¿no? Y es más fácil accesar a ellos estando allá. Eh, pero eso no quiere decir que equipos de la zona centro no lo puedan hacer, claro. ¿no? Cuando tienes una oportunidad en un programa de Liga Mayor, por ejemplo, de poder tener residencia y alimentación, Ujú, tienes la oportunidad, pero ahí entra el trabajo del reclutamiento, claro. ¿no? O sea, dedícale tiempo de reclutamiento, dedícale tiempo a estar buscando un jugador, haz contactos con las ligas de esos estados donde sabes que hay gente grande, ¿no? Aunque no sean los mejores jugadores, no importa. Buscas la materia, pues decía que, bueno, o sea, el proceso de tú reclutar jugadores es un esfuerzo interesante que deben de hacer los staffs o los coaches para poder llegar a esos perfiles que buscas, Ujú, ¿no? No sé, si yo busco un tackle defensivo de 1.90, porque eso es lo que funciona en mi esquema, pues no me puedo centrar en una zona así de chiquitas, tengo que ampliarme. Y no puedo ir nada más sobre uno, o sea, tengo que buscar varios, ¿no? claro. Y a lo mejor, pues no mide 1.90, pero mide 1.88, pero está más rápido, está fuerte. Bueno, a lo mejor esos 2 centímetros de tamaño los puedo hacer un poquito al lado por el tamaño, por el físico, por muchas cosas. Entonces hay factores que pueden hacer cambiar esos perfiles. Eh,
Pero sí creo que es un trabajo que tienen que hacer los staffs. Ahora que estuve allí en Monterrey, Ujú. eh, sí, el visto bueno lo da el head coach, pero cada coach es responsable de reclutar su posición. Ok. Y ya, o sea, ese coach le da al reclutador como te dice, ten, búscalo. No, O, ellos no tienen alguien que se encargue del reclutamiento, ujú, sino ellos mismos es, no sé, un coach de linebackers, ujú, ya tiene un perfil, ya lo encontró, es este jugador, este es el que quiero, sí, ¿no? Va hacia el coordinador defensivo, le hace el check, si le gustó, no le gustó, cree que está, pum, bien, y pasa al head coach, sí, y entonces bien, pum, y entonces ahora sí, tráelo para ofertarle, claro. ¿no? O sea, te digo que cada programa tiene un esquema diferente, o sea, a mí me tocaba, yo iba a los juegos, yo hacía como esa parte del grueso, ¿no? De Ujú, contactar a los jugadores, conocerlos, todo, pero ese es el coach de corredores, ahí están, decide cuál quieres, ¿no? O el coach de receptores, ahí están tantos, como tú me los pediste, decide, sí, ¿no? Y así lo hacíamos. Y al final el que daba el ok definitivo era el head coach, claro. ¿no? Cuando ya se cumplían como todos los procesos y la academia y todo eso, pues lo daba el head coach. Pero pues había un trabajo previo de todo el staff, ¿no? En general, en el reclutamiento. Entonces, básicamente, como conclusión, para la base de un buen equipo y para que haya éxito y todo eso, es el reclutamiento. Actualmente yo creo que sí. 100%. Sí, Y para, y para que prospere el fútbol americano en México, tú dirías que la solución es reclutamiento. sí, yo creo que es reclutamiento y que se hace un programa de este tamaño. Voy a hablar de Liga Mayor, Intermedia, Juvenil, como sea, Ujú, ¿no? El chiste es que cuando tú tienes aspiraciones y quieres ir creciendo, aprendas o exijas también muchas veces esas cosas, ¿no? ujú, Porque hay coaches que dicen, no, es que mi programa es de este tamañito y no voy a exigir más cosas. No, pues sí, peléalas, ¿no? O sea, ve y pelea uno o dos becas más, ve y pelea la comida de tus jugadores, ve y pelea mejor gimnasio, ve y pelea mejor transporte cuando viajas. O sea, ese tipo de cosas también te van dando un plus hacia afuera, sí, ¿no? Oye, no, pues mira, X equipo viaja bien, ¿no? O X equipo dan comidas, ujú, o las residencias están cómodas. Ese tipo de cosas también la gente en el fútbol las sabe, se sabe, ¿no? Aunque muchos digan, no, es que todo es secreto, no, se sabe mucho de lo que pasa en el fútbol, adentro en el medio y más a ese nivel. Entonces, pues sea cual sea el nivel que tengas o el tamaño de tu programa, aprende que tiene que ser aspiracional, siempre buscar mejores cosas. claro, Y un club tiene que ser lo mismo, ¿no? Ahora veo, por ejemplo, que estoy en Gamos. Yo me acuerdo del gimnasio que tenía la organización, era viejísimo, ¿no? sí, O sea, creo que desde cuando a mí me tocó jugar ahí seguía ese mismo gimnasio, ok, hace 14 años. ujú, Y ahora con este proceso que estoy en juvenil, hicieron una gran labor la parte de la directiva y hay mucho equipo de gimnasio nuevo, ok, ¿no? Entonces se prosperó en eso. Mejor alumbrado, las instalaciones las están mejorando. O sea, creo que hay muchas cosas que empiezan a crecer y así muchos clubes, ¿no? Redskins, ahora Comanches con su campo nuevo, ujú, Bucaneros en su prime ahí estaba, ¿no? O sea, se hizo muy grande. O sea, creo que cada equipo busca esa parte, o sea, cada club busca esas cosas por dos sentidos, creo también, ¿no? La parte de negocio, obviamente, porque debe existir y que debe haber un ingreso por esas cosas. ujú, Y creo también por el tema de dar un mejor servicio, ¿no? Dar un mejor servicio y una mejor formación. O sea, no pierden esos valores o esa esencia que tiene el fútbol o los clubs, pero pues también pues eres un proveedor de servicio, entonces mejor servicio, mientras mejor des un servicio, pues creo que es más fácil que alguien te lo pague, ujú, ¿no? Porque tiene una mejor experiencia. Entonces creo que eso va mucho de la mano con los clubs también. ok. Eh, pues básicamente hablamos del reclutamiento, ¿no? El por qué es tan importante. Eh, obviamente hablando
pues, de clubes que tengan esa, esa oportunidad, ¿no? O sea, porque, pues obviamente hay clubes, hablando no, ya no tan de intermedia y liga mayor, que pues a lo mejor también necesitarían cierto empuje, ¿no? O sea, hablando de clubes que no son tan populares o que no tienen los recursos, hablando de juveniles e Ujú. infantiles, ¿no? Más que nada. Incluso también intermedia, bueno, no, sí, en todos, ¿no? Que, pues, o sea, que sin la Liga Mayor, de abajo de la conferencia nacional, creo que se llama, ¿no? Ujú. Que hay equipos, pues, que no tienen el mismo empuje, ¿no? Sí, digo, va mucho a la... Cuando ya tú hablas de una liga mayor de instituciones, pues Ujú, creo que es un trabajo del head coach o del director deportivo de pedir mejores recursos para el programa, ¿no? claro. Si es que el programa o la universidad tiene dentro de esa visión que el fútbol americano sea una punta de lanza en el deporte. Ujú, Cuando no lo es, pues encuentras muchas carencias. sí, Hablando de clubs, creo que va mucho de la mano en los clubs, aunque no seas así grande y de tanta tradición como los que mencionábamos, va de la mano que enamores a los papás y a los chavos de estar, que están ahí, sí. ¿no? Que des un buen servicio. A mí me tocó estar, por ejemplo, en un equipo que se llamaba Lobos Dorados. Ujú, Estábamos en Bosque Real, ujú, allá en Interlomas. Éramos un club de un solo equipo, éramos un solo equipo de juvenil, ¿no? Y entrenábamos a veces en un parque y a veces entrenábamos en un campo. ¿Por qué? Pues porque no hay tantas instalaciones en la zona, bueno, muchas cosas. ujú, Pero siempre el servicio que tratamos de dar como coaches fue el mejor. ujú, Y entonces logramos convencer a las familias de que esa era su mejor opción. En lugar de que claro. fueran desde ahí, desde Interlomas hasta Lomas Verdes, Ujú, pues se quedaban ahí con nosotros, claro. ¿no? Y entonces creo que eso también y eso va haciendo que va a hacer que crezca ese programa. Sí. A lo mejor empiezas con una juvenil y después pues te aparece un infantil y una juvenil o dos Ujú, infantiles y una juvenil y así empiezas a crecer, sí. ¿no? Y creo que así han sido los procesos de muchos clubs, pero el chiste es que cuando eso se hace de este tamaño, pues no se pierdan esos objetivos o esa misión o esa visión. Como te lo digo, creo que el sentido que es un servicio que estás dando y que tienes que darlo con calidad y que también tienen que entender las familias que pues no es barato, o sea, no es un deporte barato. No nada más hablando de casco, shoulder, cleats, ¿no? Integraciones, sino todo lo que rodea ese deporte, que tienes que tener un médico, que tienes que tener un trainer, que tienes que tener coaches de calidad y los coaches de calidad cobran, ¿no? Porque tampoco es de que vayan a regalar su tiempo y su experiencia y su expertise, ¿no? Claro. Entonces, y es un campo, y es o sea, inscripciones de ligas, o sea, son muchas cosas que tienes que visualizar también desde el punto de vista como papá a lo mejor, ¿no? Ujú, Y eso era algo que tratábamos de venderles a las familias en ese club, ¿no? En ese equipo, que lo que estaban recibiendo era de calidad y era lo mejor para sus hijos en ese momento, ok. ¿no? Entonces, creo que también los clubs pequeños, por así llamarlo, que no tienen tanta gente, tienen esas oportunidades. Claro. Y ahora con todos estos medios de redes sociales y todo esto, pues tienes un espectro enorme para hacerte notable, ¿no? Y darte a conocer, Sí. ¿no? Aunque, pues sí, llega Redskins, Gamos, Bucaneros, Perros Negros, ¿no? O sea, todos estos equipos, pues que sí, que acaparan la mayor parte, pero creo que hoy en día hay una gran demanda para el fútbol, para el Ujú, tema del fútbol, eh, y la oferta se ha quedado un poquito corta. O sea, empezó a exponerse mucho el tema del fútbol, empezó a crecer con los clubes, con los equipos y todo, pero pues han ido desapareciendo algunos clubes o algunos equipos en el camino. sí. Y creo que ahora sería bueno que pues empezaran a abrirse más oportunidades porque pues finalmente pues debe haber más espacios para que la gente pueda practicar el fútbol americano, Claro. eh, entendiendo todos los beneficios que te puede dar el fútbol americano, ¿no? Como persona, más allá de ganar un trofeo y ser campeón. Creo que también en esa parte la gente del fútbol pues tiene que estar más abierta a opciones, Ujú, ¿no? Porque muchas veces
es que la tradición familiar, yo jugué en tal equipo y tiene que jugar ahí, pero a lo mejor, pues en ese momento el niño no tiene las capacidades desarrolladas como debería de ser para poder jugar en ese equipo porque es de muy alto nivel y ya no buscan otra opción, ¿no? Porque si no es de tal equipo, no. ¿Y el niño qué culpa tiene? O el joven qué culpa tiene, ¿no? Dale otra opción, lleva al otro lado. A lo mejor en otro lado se desarrolla y al año siguiente ya está ahí donde quieres que esté, ¿no? No pasa nada. Sí, O sea, creo que también va mucho a la mano de cómo los papás apoyen y visualicen esa parte con sus hijos. Y que cómo, a mí algo que me preocupa un poco es el nivel de los coaches en categorías infantiles. No quiero decir que sea malo, pero creo que hay una gran diferencia en cuanto al profesionalismo de infantiles. ujú, A mí me preocupa un poco, por ejemplo, ver coaches jóvenes, ¿no? Chicos de juvenil, a lo mejor, que están coachando infantiles, pero las cabezas de esos staffs donde están esos coaches jóvenes no son una guía o no son no están formadores, suficientemente no son preparados. formadores de esos jóvenes, ¿no? Sí, Y entonces ves esos chicos coaches cometiendo errores muy graves con niños, ¿no? O sea, no cuidando la forma del golpeo, no cuidando ese tipo de cosas que pueden derivarse en algo como muy sencillo o en algo muy grave, claro. ¿no? Entonces creo que hacia las bases, hacia las juveniles, hacia las infantiles, debería cuidarse muchísimo el tipo del perfil de coach que tú tienes con esos niños. Sí, O sea, debe cuidarse mucho para que puedan formarlos de una mejor manera. claro. Sí, 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 estoy de acuerdo, porque sí pasa mucho, ¿no? Pues sí, o sea, los mismos chavos que están en juvenil o sea, que no tienen tanta experiencia, los mandan a coachar y a enseñar lo que saben a los más chiquitos, ¿no? Y no está mal porque finalmente sigues manteniendo una esencia de generar tus propios grupos de trabajo, ¿no? Tus Claro, staffs. Pero si los vas a generar desde esas edades, 16, 17 años, pues tienes que ponerles a alguien al frente que los ordene, que les dé formación, que ok. les dé esa parte de capacitación, no nada más en el tema fútbol, Ujú, sino en el trato con niños y jóvenes, que entiendan cuáles son los procesos de crecimiento y desarrollo de esas edades, o sea, muchas cosas que tendrían que estar inmersas o rodear esa figura del coach joven que se está formando sí, para que no cometa esos errores graves, sí, ¿no? Que yo como lo veo, no es culpa de ellos, sí, es culpa de alguien que no se tomó el tiempo de guiarlos en ese camino, claro. ¿no? Coach, ya para finalizar el capítulo, para ti, o sea, si nos puedes dar un top 3 top 4 lo que tú quieras, eh, o sea, cosas importantes que tiene que tener un jugador de fútbol americano para ser reclutado hacia un programa de liga mayor de cualquier nivel. Mira, yo creo que el más importante es la academia. Si tú eres bueno académicamente, vas a abrirte las puertas en la universidad que tú quieras. Creo que la academia es lo esencial. Eh, para mí lo segundo sería una cultura de trabajo en todo. Ujú, O sea, ya lo dije, la academia, pero en la cultura de trabajo dentro de un equipo de fútbol americano es el gimnasio, es el vestidor, es el campo, son muchas cosas. Que los jugadores tengan una mejor cultura de trabajo. Después yo creo que sería, pues sí, el tema de fútbol, el IQ de fútbol que puedan tener los jugadores, que lo vayan desarrollando de cierta manera, que cuando lleguen a Liga Mayor eh, no tengan esas carencias, ¿no? Y su proceso de Liga Mayor pueda ser más natural, ujú, ¿no? Que no batallen tanto con esas cosas. Creo que para mí serían esas tres situaciones. Dentro de esos procesos, pues bueno, la parte de tener una salud emocional, creo que también es muy importante. O sea, si eres sano emocionalmente, puedes rendir bien en la escuela, puedes rendir bien en el fútbol, rindes bien con tu familia. Creo que eso también es básico para cualquier chico que esté buscando
ir al siguiente nivel, ¿no? Y competir al siguiente nivel. Eh, Nosotros, o bueno, para mí en esta parte de ser coach, eh, yo le digo a los jugadores, tú estás aquí para tres cosas. En este momento estás para tres cosas. Para ser buen hijo, ser buen estudiante y si decidiste jugar fútbol americano, ser buen jugador de fútbol americano. ¿No? Muchos de esos, pues bueno, algunos trabajan, ¿no? Entonces tienes que ser bueno en tu trabajo. No, tienen novia, pues tienes que ser bueno con tu novia, ¿no? O sea, esas cosas se le van sumando, pero para mí son esas tres básicas, ¿no? La familia, la escuela y si existe el deporte, el fútbol americano, Sí, ¿no? Y no, pues, va de la mano con todo lo demás, claro, ¿no? Entonces para mí serían esos tres puntos. ok. Pues muchas gracias, coach. La verdad es que estuvo muy interesante. Fue justamente todo el reclutamiento, creo que es algo que justamente, o sea, como tú lo dijiste, es algo fundamental para el fútbol americano, para justamente hacer que crezca esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por venir a esta segunda ocasión. No La sé. verdad es que pues muchas gracias. O sea, es la primera vez que un invitado eh, repite y viene otra vez al estudio y que más que seas tú, no, coach. Muchas No, gracias. gracias a ustedes por la invitación. Digo, la verdad es que todo lo que sea hablar de fútbol me apasiona, me gusta muchísimo. Y siempre pues abierto a todas las opiniones, las opciones y todo lo que pueda venir adelante. Y hablando aparte de un tema como el reclutamiento que pues me apasiona mucho, ¿no? Porque es algo que me gusta hacer. También fuera de ser coach de fútbol, ¿no? Me gusta reclutar. Entonces, pues muy agradecido por la invitación. Pues nada, coach, muchas gracias. Está a punto de empezar la temporada en Gambos, ¿no? Más o menos. Sí, ya estamos ahorita entrando a la última etapa de pretemporada. Ujú, En agosto tendremos ahí scrimmage y la temporada de juvenil empieza más o menos por ahí de la tercera semana de septiembre. ok. Todavía estamos esperando contra quiénes van a ser con todo esto que se ha movido Sí, entre los de ONEFA que se quieren venir para acá y para todas esas Fademac. cosas. Sí, porque la categoría, bueno, el grupo arriba de ONEFA, Ujú, que es Tigre CU, Nuevo León y Tec Santa Fe, sí, no tienen más equipos en ese grupo, entonces pidieron el ingreso acá. Entonces, pues, estamos esperando a ver qué pasa, ok. porque a lo mejor tendríamos pues toda la juvenil aquí en FADEMAC, entonces Ojalá, ojalá. se vuelve muy interesante, así es. Pues bueno, coach, muchas gracias por venir. Hay que dejar también las redes de Coaching Sports Zone, están apareciendo por aquí. Claro. Las tuyas. Sí, pues mira, las mías, Coach Carlos Salas Zurita, y me encuentran en Facebook o en Instagram. Este, Generalmente pues comparto cosas de fútbol, Ujú, ¿no? De los 49ers, de la Universidad de Michigan, que es como mis equipos preferidos. Y bueno, en Coaching Sports Zone, pues toda la parte de la capacitación para coaches de fútbol americano, de flag, ujú, pues ahí tenemos todo. Ahí igual, Coaching Sports Zone en Facebook, en Instagram, en Twitter, todos estamos ahí por ahí. Bueno, en X ahora. sí. Pues ¿No? muchas gracias, coach, por venir y nos estamos viendo. Mucha suerte y mucho éxito en todo lo que estés haciendo en Gamos, en Coaching Sports Zone y la mejor de las suertes y éxitos Muchas les gracias y ahí deseamos. ojalá nos podamos ver ahí por el campo, ahí invitados ahí en Claro que Gamos. sí, ¿Eh? siempre, siempre, siempre. Muchas gracias, Gracias, coach. gusto.